mercado xaponés entra cando Galicia adquire a capacidade de producir algo en frío, de refrixerar. Hasta entón non podía, era imposible pensar na posibilidade de un mercado tan afastado. E cando se monta sobre todo Frinsa en Ribeira, e hai outra, Masó, o grupo de Masó tamén monta unha empresa de conxelado en Vigo. Entón, cando empezan a funcionar esas empresas é cando se pode pensar en mandar a carne a Xapón, mentras non. A principios de los años 70 se empiezan a establecer relaciones con Japón, se establecen contactos con empresas japonesas, con varias, con la Taiyo principalmente, que era una de las principales balleneras japonesas, para venderles, para exportarles productos balleneros. Y entonces, a partir del año 73-74 es cuando se empieza ya a vender, primero en pequeñas cantidades, y luego ya es cuando las empresas japonesas empiezan a enviar trabajadores japoneses para que enseñen, digamos, cómo procesar la carne, cómo la quieren ellos, cómo se va a hacer el corte de las piezas, para que supervisen también la calidad y las condiciones de higiene. Y entonces todo esto lleva a una serie de cambios en todo el sistema de producción. Chegaron aquí unha vez de noite e pediron se podían dormir aquí. E eles dirán un debate, eles dirán, bueno, non están preparados por eso, pero na calle non dormís, na calle non dormís, que dormís aquí. Dormiron aquí e se quedaron. Estuaron 12 ou 14 anos, non sei cantos anos, pero estou seguro. Eles eran os técnicos que decían como había que facer os cortes, como había que procesalo logo, porque ao fin e ao cabo eles eran os clientes e esa carne tiña que ir como eles querían, non? Enseñaban os japoneses e máis o encargado que tiñamos como querían que fixéramos os cortes para eles ter a carne, porque despois se retificaban alá en Ribeira para empaquetar, para levar para o Japón. Agora, últimamente, cando chegaron os japoneses, últimamente, nós estábamos ben, porque despois deron unha orden de que nós, cando se acabara a ballena, marcháramos para casa cando os homes. E os homes, hasta que se acabara todo o traballo, tampouco podían marchar. Tiñan-nos que axudar a nós a botar a carne na nevera, a facer o que fixera falta. Pero na primería pasámoslas moi gordas, moi gordas. Traballábanos máis tempo porque nós había que pesar a carne e despois metela nas cámaras e os homes acabar de desguazala xa limpiaban por ali un pouco cas mangueiras e iso e marchaban, e nós normalmente tiñamos que quedar un pouco máis para acabar de cortar a carne e ir a pesa, as cámaras, e despois había camións, tamén tiñamos que cargar a carne iban en caixas grandes, entón tiñamos que ir cargar os camións cas caixas esas a man. En primería cobraban os homes máis porque estaban a estajo. Non estábamos a estajo estaban os homes, e canto máis avivaban, máis cobraban. Pero houve reunións do sindicato que puxéronse a todos igual. E despois cobrábamos todos igual. Ele sí, bueno, non lle gustou moito, pero houve que raoelo. Houve que raoelo. As mulleres foron as que de alguna maneira organizaron a reivindicación laboral e sindical. Lidia é unha muller que entra moi nova, pero que entra con as ideas claras, consigue que a xente se integre e se organice sindicalmente, e o sindicato consigue que se construan pola parte de atrás os comedores, cociña, baños e os lugares. Cando empezamos non tiñamos nin baños, nin váteres, nin donde vestirnos. Estábamos aí tras duns rachóns, aí metidas, tiñamos que andar polo monte adiante. Claro, para cambiarte, despois para ires ao baño, que cando estás de regla para cambiarte, todo eso, claro, era un agobio. Despois, cando eu estaba, se puseron lavabos, puseron duchas para nos cambiar, para nos lavar, íbamos, despois viñamos para a casa
preparados. Xa non cheirábamos nada, nin nada de nada. Pero nos que eu antes cheiraban moito porque non tiñan onde lavarse. Naquela época non penses ti que ser mulleres e estar así, luchar por os teus direitos, non era moi normal. Entón, a xente daqui é moi chapada antigua e tamén costou. El sistema que tenían los balleneros de entrar en una zona, vaciarla de ballenas, cazarlo todo, sacar muchos beneficios e irse a otro lugar, claro, es todo lo contrario de lo que se predica que hay que hacer con los recursos naturales. Es lo contrario de la sostenibilidad. No hay ninguna actividad de explotación de un recurso natural que sea tan insostenible como fue la pesca de la ballena. Los ejemplos que os he puesto de explotaciones agresivas eran las que predominaron en la primera mitad del siglo XX, es decir, antes de 1950. Las empresas balleneras españolas, digamos, que aparecen a partir de la segunda etapa, a partir de los años 40, ni las del Estrecho ni las de Galicia, nunca tuvieron una vocación de irse a ningún sitio, de estar trabajando 3 o 4 años en Galicia, cargárselo todo e irse a Terranova. Esto nunca lo pensaron, esto lo hacían los noruegos. Ellos querían precisamente mantener una cosa que fuese sostenible, que les durase todos los años posibles. O sea, en ese sentido no tenían el pecado, digamos, de la insostenibilidad. Sin embargo, claro, la situación mundial iba en otra dirección. A partir de los años 60 empieza a crearse una cierta percepción, digamos, una preocupación por la conservación del entorno y del futuro de la humanidad. Pues entonces inmediatamente la pesca de la ballena se transforma en el ejemplo de lo que no hay que hacer, digamos, en el símbolo, digamos, de la mala explotación del mar, ¿no? Entonces la ballena se transforma en una bandera. Fue un poco injusto, fue injusto, digamos, con estas personas, porque en realidad se encontraron en medio de un conflicto que no tenía que ver con ellos, que se había generado en otros lugares y que sin embargo les afectaba a ellos, y fue muy injusto con ellos. Os conflitos son os de sempre, non? Que están os ecoloxistas, que ainda hoxe, non? Con toda a razón, que están en contra da caza das baleas, porque eles consideran que corren peligro de extinción. E entón, bueno, despois por outro lado está a xente que vive dunha actividade. Os ecoloxistas aquí eran os enemigos. Pero, bueno, é comprensible, non? Porque, a ver, eu tamén, entre comillas, son ecoloxista, gustame proteger a natureza. Pero ao fin e ao cabo é o teu medio de vida, é o teu traballo, entón digamos que eran os que che querían cerrar o teu medio de vida, non? Non querían que traballáramos, subíanse polas paredes de riba onde estábamos nós traballando, e os obreros lle dicíamos ao jefe, alistamos aos ecologistas, porque non quería que traballáramos na ballena. A ver, el movimiento ecologista tampoco eran unas monjas de la caridad. O sea, había de todo. Había un grupo que era Greenpeace, que era una organización, digamos, agresiva desde el punto de vista de comunicación, pero que siempre descartó la violencia, siempre, Greenpeace, lo descartó explícitamente, pero en cambio, bueno, tenía una fuerza, digamos, comunicativa muy, muy importante. Y entonces pues Greenpeace pues, estuvo interponiéndose en los barcos, impidiendo que pescasen, haciendo filmaciones y filtrando información, etcétera, etcétera. O sea, Greenpeace fue muy activo, pero siempre sin que hubiese una violencia. Pero por otra parte, había otras organizaciones, y sobre todo una, que era el Sea Shepherd, que de hecho era un ex dirigente de Greenpeace que se había ido de Greenpeace porque pensaba que los de Greenpeace eran unos blandos, y entonces ellos empezaron a hundir barcos. De hecho, pusieron el primer acto que hubo en España fue una bomba que pusieron a un ballenero en Corcubión, precisamente. Lo que pasa es que la pusieron mal
mal, explotó y no hizo nada. O sea, les pegó un susto, además, bueno, suerte que no hizo nada, porque si el barco se llega a hundir, como se hundieron los IPSAS, hubiera habido personas muertas, porque estaba la tripulación durmiendo a bordo. Y estaban tan tranquilos durmiendo a bordo y de repente les oyen una explosión tremenda en el barco y entonces, bueno, todos salen allá a ver qué ha pasado y tal igual. Y bueno, lo único que pasó es que la explosión, bueno, rompió un poco la hélice, bueno, el timón, la zona del timón y de la hélice y tal igual, pero no produjo el hundimiento del barco. Y luego finalmente llegó en el 1980 el hundimiento de los 2 IPSAS, que además que no acabó en desgracia por suerte. Sei como souberon que íbamos a salir para o mar, porque era para salir mañá pola mañá, ou xa noite vendo televisión na casa, bueno, temos que marchar mañá, preparar a maleta e tal. E cando ves na televisión os balleneiros no medio do marín, por unhas bombas a pique. Creo que había 3 ali, os outros non sei onde estaban. Bueno, un foi a pique, pero 2 foron ao fondo. O sea, los 3 barcos estaban abarloados uno al lado del otro y entonces las bombas estaban colocadas entre medio, o sea, una a cada lado o sea, del barco central, por decirlo así, ¿no? Entonces, primero explotó una, que era la que estaba más cerca del muelle, del barco que estaba más cerca del muelle. Entonces, cuando de repente lo vieron, inmediatamente subieron al lado del otro barco, del barco que estaba más para afuera, que era el IPSA 3, y lo apartaron, se lo llevaron. Y entonces, cuando ya se lo acababan de llevar, explotó la segunda bomba, que estaba entre el IPSA 2 y el IPSA 3. Y si esta bomba llega a explotar cuando estaban apartando el barco o cuando ya estaba la tripulación a bordo del barco y el barco se hubiera hundido, pues a lo mejor se hubiera muerto alguna persona. ¿Me explico? O sea, fue una cuestión de minutos. A partir de aí sí que se puseron as cousas un pouco máis serias, quero dicir, todo pasou a restringirse máis. A entrada de xente, non deixaban sacar fotos nin ter cámara, eu supoño que serían órdenes dos mandamases, ao fin e ao cabo meu pai e meu tío eran aquí uns empregados, non? Bueno, un era encargado, o outro levaba a parte administrativa, pero os jefes estaban na Coruña. Entón, eles o que dixeran, palabra de Dios, tiña que ser o que les mandaran. Aquel año, en 1980, fue un año un poco de pánico, digamos, ¿no? Porque, claro, fue primero por el impacto emocional que era que te hubiesen puesto una bomba, ¿no? En segundo lugar, por los costes económicos enormes que tenía, pues, todo aquello. Y finalmente, entonces, lo que hizo la empresa, que fue una cosa enormemente discutida, que no quiero juzgar, no quiero ni defender ni tampoco cuestionar, fue que dijo que, bueno, que había que tirar adelante la campaña como fuese y que cazasen, y que los barcos que cuando estuviesen en el mar, que cazasen todo lo que pudiesen. ¿Qué sucedió entonces? Sucedió, primero, que la cuota de captura aquel año era de 220 animales y prácticamente se duplicó porque se cazaron 410 animales, ¿vale? En segundo lugar, lo que sucedió también es que como se cazaba todo, porque pues no se respetaron las medidas, las tallas mínimas de captura. Luego esto se acabó descubriendo, porque claro, como había una vigilancia por parte de los grupos ecologistas, por ejemplo, fotografiaban los animales desde los acantilados, fotografiaban los animales que entraban en la factoría y tal, y entonces, claro, se empezaron a ver animales de pequeño tamaño, que eran infracciones, los empezaron a contar y vieron que había más animales de los que declaraba la empresa, y entonces aquí hubo mucho conflicto aquel año.